¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Humberto. Soy un hombre sencillo de pueblo y trabajo duro para sacar adelante a mi familia. La vida no me ha dado lujos, pero nunca nos ha faltado lo necesario. Mi esposa Azucena y yo hemos hecho equipo para criar a nuestros 2 hijos. Pablo, el mayor, siempre fue tranquilo y reservado. Raquel, en cambio, llegó al mundo con una luz que la hacía destacar desde pequeña. Desde que era una bebé, llamaba la atención a donde fuera. Cuando la llevábamos a la tienda de la esquina, la gente la miraba con admiración. Algunas señoras se acercaban y decían que era una niña muy bonita. Más de una me pedía cargarla. Yo, como buen padre orgulloso, la levantaba en brazos para que la vieran. A veces me daba gusto, pero también había momentos en los que sentía algo raro. No sabría decir si era celos o simplemente el instinto de protegerla. Cuando Raquel empezó a caminar, los niños del barrio también parecieron notar algo especial en ella. Uno que otro le hacía travesuras. Le escondían sus juguetes o le jalaban la trenza para llamar su atención. Ella siempre respondía con una sonrisa o con una carcajada. Era como si todo lo que la rodeaba estuviera diseñado para hacerla brillar. El tiempo pasó rápido. Antes de darme cuenta ya estaba en la secundaria. Fue ahí donde empecé a notar que no solo los niños pequeños la buscaban. Ahora eran los muchachos quienes se acercaban, y no solo con juegos. Algunos le llevaban flores, cartas o dulces. Recuerdo la primera vez que uno de ellos tocó la puerta de nuestra casa. Salí yo y el pobre muchacho se puso tan nervioso que apenas pudo hablar. Mi esposa Azucena, que estaba detrás de mí, se reía en silencio. Cuando se lo conté a Raquel, solo dijo que no era para tanto, que ese chico ni le interesaba. En la preparatoria las cosas se volvieron más serias. Algunos aparecían con perfumes o regalos caros. Uno incluso le mandó un ramo de rosas tan grande que apenas podía cargarlo. Mi hija seguía siendo reservada, pero no voy a negar que a veces sacaba provecho de la atención que recibía. Aceptaba invitaciones a cenar y platicaba con ellos. Yo sabía que no lo hacía por malicia, pero como padre no era fácil verlo. Al principio sentía celos. Me costaba aceptar que mi niña estaba creciendo y que los demás también lo notaban. Azucena trataba de tranquilizarme. Me decía que era algo normal, que Raquel estaba aprendiendo a vivir esa etapa de su vida. Poco a poco fui entendiendo que no podía detener el tiempo. Lo único que me quedaba era enseñarle a tomar buenas decisiones. Mi mujer y yo solíamos hablar con ella en las noches. Le dábamos consejos sobre cómo elegir bien a sus amistades y sobre todo a no ilusionar a nadie si no tenía intenciones serias. Yo le decía que fuera sincera, que no jugara con los sentimientos de los demás. Ella escuchaba, aunque rara vez respondía algo. Raquel siempre fue de pocas palabras, pero su mirada decía mucho. A veces se notaba que entendía lo que le decíamos y otras parecía que prefería no entrar en detalles. Con el tiempo aprendí a dejar atrás mis celos. Entendí que Raquel iba de enfrentarse al mundo y que mi papel como padre era guiarla, no retenerla. No puedo decir que fue fácil, pero creo que fue necesario. Verla aprender, equivocarse y volver a intentarlo me ayudó a entender que los hijos no son nuestros. Solo nos toca prepararlos para cuando decidan volar. En la preparatoria eran los chicos del pueblo quienes buscaban su atención, pero cuando salió del pueblo para estudiar odontología no me enteré de mucho. En cada llamada su madre le preguntaba cómo estaba, si había conocido a alguien o si salía con algún muchacho. Ella siempre respondía lo mismo, que no había nada serio y que estaba enfocada en sus estudios. No voy a negar que me preocupaba. Azucena trataba de calmarme y me decía que Raquel sabía cuidarse, pero yo no podía evitar recordarle cada vez que hablábamos que debía tener cuidado. Le decía que no confiara en cualquiera, que no se dejara llevar por palabras bonitas ni gestos deslumbrantes. Siempre fui insistente en que mirara más allá, en que pusiera atención a la gente con la que se cruzaba. Raquel, con su paciencia infinita, siempre me decía que no me preocupara, que estaba bien.
Pocos años después de haber comenzado a estudiar, mi hija regresó al pueblo. No porque hubiera dejado sus estudios, sino porque siempre había soñado con poner su propio consultorio aquí. Volvió con una determinación que me llenó de orgullo. Seguía siendo la misma joven reservada, pero había madurado. Su forma de hablar y de moverse era diferente. Se notaba que la experiencia de estar fuera la había enseñado mucho. Fue en esa época cuando conoció a Osvaldo. Era un hombre unos 7 años mayor que ella. Lo recuerdo porque Azucena fue quien me lo mencionó primero. Parece que Raquel está saliendo con alguien, me dijo una noche mientras cenábamos. Se llama Osvaldo y administra el rancho de su padre en la sierra. Mi reacción no fue la mejor. Desde el principio, algo en ese nombre me incomodó. Cuando por fin lo conocí, confirmé lo que sentía. Osvaldo era educado y respetuoso, pero había algo en su manera de mirar que no me gustó. No sé si era mi instinto de padre o simplemente una desconfianza natural, pero algo en él no me daba buena espina. Aún así traté de no demostrarlo delante de Raquel. Sabía que lo último que quería era escuchar críticas sobre alguien que claramente le interesaba. Con el tiempo me di cuenta de que mi hija se estaba enamorando de ese hombre. Se le notaba en la forma en que hablaba de él y en cómo cambiaba su ánimo cuando mencionaba su nombre. Azucena me decía que no me preocupara, que Raquel era lo suficientemente madura para tomar sus propias decisiones. Traté de hablar con ella en más de una ocasión para hacerle preguntas sutiles sobre Osvaldo y siempre me respondía con tranquilidad, como si no hubiera nada de qué preocuparse. Al principio todo parecía normal. Raquel seguía con su consultorio y con su rutina de siempre. Pero poco a poco Osvaldo empezó a ocupar más espacio en su vida. Los fines de semana se iba con él al rancho. Decía que necesitaba desconectarse y que la tranquilidad del lugar le hacía bien. Nosotros no le decíamos nada porque confiábamos en que sabía lo que hacía, pero era imposible no notar cómo cada vez pasaba menos tiempo en casa. Con los meses su relación se hizo más seria, pasaban cada vez más tiempo juntos. Osvaldo venía a buscarla al consultorio y se iba con él. Mi mujer me decía que era natural, que Raquel estaba construyendo su vida, pero yo no podía evitar sentir que algo estaba cambiando. Poco después anunciaron que eran novios, y aunque traté de no mostrarlo, me preocupó lo rápido que iban las cosas. A Raquel se le notaba emocionada, como si Osvaldo fuera todo lo que ella necesitaba en ese momento. Al año decidieron casarse. Fue una ceremonia sencilla aquí en el pueblo. Raquel estaba radiante ese día. Vestía un vestido blanco sencillo, pero en su sonrisa se veía todo el amor y la ilusión que tenía por esa nueva etapa. Yo la veía y no podía dejar de pensar en la niña que cargaba en mis brazos cuando íbamos a la tienda. Ahora estaba comenzando su propia vida, lejos de nosotros. Después de casarse, mi hija empezó a distanciarse. Al principio pensé que era normal, que estaba ocupada adaptándose a su nueva vida, pero con el tiempo se hizo evidente que ya no era la misma. Apenas venía a visitarnos y cuando lo hacía parecía apurada, como si estuviera cumpliendo con un compromiso. Azucena trataba de justificarla. Decía que estaba ocupada con el rancho, con su consultorio y con las cosas de la casa. Pero yo no podía dejar de notar cómo poco a poco parecía perder su esencia. Su sonrisa ya no era la misma. Antes tenía un brillo especial, una alegría que contagiaba a todos, pero ahora parecía más apagada. Sus ojos ya no reflejaban esa seguridad que siempre tuvo. Tratábamos de preguntarle cómo estaba, si todo iba bien, pero siempre respondía lo mismo. Estoy bien, papá, no te preocupes. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Podía verlo en su mirada y en la manera en que evitaba hablar demasiado. Una noche, mientras Azucena y yo estábamos ya acostados, escuchamos golpes en la puerta. Me levanté rápido y fui a ver quién era. Al abrir me encontré con Raquel. Estaba de pie en el umbral, con el rostro cansado y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando.
Apenas pude decir su nombre cuando ella me interrumpió. Papá, ¿puedo quedarme aquí esta noche? Tuve una discusión con Osvaldo, me dijo, y yo asentí con la cabeza. Al día siguiente, cuando despertamos, Raquel ya estaba levantada. Había ayudado a su madre a preparar el desayuno y hablaba como si nada hubiera pasado. Le pregunté si quería hablar del tema, pero solo me respondió que no era necesario, que ya lo resolvería. No insistí. Azucena me había dicho que era mejor no meternos, que si Raquel quería contarnos algo lo haría cuando estuviera lista. Ese día Osvaldo llegó a buscarla. Tocó la puerta con calma, sin rastro de enojo. Raquel lo vio desde la ventana, tomó sus cosas y salió sin decir nada más. Parecían tranquilos cuando se fueron, como si la discusión de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero poco tiempo después, otra visita en la madrugada nos sorprendió. Cuando abrí, me encontré con su rostro marcado por una mezcla de enojo y algo más profundo que no supe descifrar al instante. Parecía agitada, casi temblando. Tuve una discusión muy fuerte en casa, dijo después de un largo silencio. Sus palabras salían atropelladas como si le costara decirlas. Azucena y yo nos miramos sin saber qué responder. Mi hija continuó. Esta vez fue más fuerte y se salió de control. Nos lastimamos a ambos. Me defendí, pero no sé cómo llegamos a esto. Su voz se quebró al final de la frase y se quedó en silencio, como si decirlo en voz alta la hubiera dejado sin fuerzas. Sentí una mezcla de enojo y miedo. Esto ya no era algo que se pudiera ignorar. La situación no era buena ni para ella ni para Osvaldo. Sabía que las discusiones no eran normales, pero ahora estaba claro que esto había llegado a un punto insano. Después de un rato, cuando Raquel parecía más tranquila, me acerqué. Hija, esto no puede seguir así. Esto no es vida ni para ti ni para él. Tienes que pensar en lo que quieres y en lo que estás dispuesta a soportar. Ella levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y desafío. Papá, ya no soy una niña, sé lo que hago, respondió con firmeza. Su respuesta me desarmó, pero como padre no podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo se hundía en una situación que claramente la estaba dañando. Azucena me tocó el brazo como si me pidiera que no insistiera, pero no pude evitarlo. Raquel, mírate, esto no está bien. No puedes seguir volviendo a esta casa con más peso en los hombros. Es tu vida así, pero también somos tus padres y nos preocupa verte así. Ella se levantó con las manos temblorosas y me miró fijamente. Papá, no entiendes, no es tan fácil. Lo amo y aunque a veces las cosas se complican, sé que podemos resolverlo. No es algo que tú puedas entender. En ese momento sentí que había una barrera entre nosotros que no podía cruzar. Las cosas siguieron empeorando en los próximos meses, hasta que ocurrió algo que cambiaría mi vida por completo. Esa tarde estaba en casa arreglando una bicicleta vieja. Estaba concentrado en ajustar la cadena cuando sonó el teléfono. Me limpié las manos en un trapo y contesté. Era Raquel. Apenas reconocí su voz, sonaba temblorosa, como si tuviera miedo de decir algo. «Papá, ¿está mamá por ahí?», preguntó rápido. Le dije que no, que Azucena estaba en el mercado. Hubo un silencio breve antes de que hablara de nuevo. «Papá, hice algo horrible. Por favor, no le digas nada a mamá. Te necesito, pero prométeme que no dirás nada». Algo en sus palabras me dejó helado. Su voz no era la misma de siempre. Había algo roto en ella, algo que no había escuchado antes. «Está bien, hija. No le diré nada, pero dime dónde estás. Voy para allá». Colgó sin darme más detalles. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba las llaves de la camioneta. Dejé la bicicleta a medio arreglar y salí hacia el rancho. No sabía qué había pasado, pero algo en mi interior me decía que no era algo pequeño. Me estacioné frente a su hogar. Recordé lo mucho que había insistido Raquel en vivir en una casa separada de los padres de Osvaldo cuando se mudaron. Aunque todavía no estaba completamente terminada, el lugar era un espacio propio. Le faltaba pintura en las paredes, pero todo lo demás estaba bien hecho.
Era su refugio, o al menos eso pensé. Al llegar vi a Raquel esperándome en la entrada. Su figura estaba casi inmóvil, pero sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera buscando algo o alguien. Me bajé de la camioneta y me acerqué. Lo primero que hizo fue preguntarme si venía solo. Su voz apenas era un susurro, pero tenía un peso que me dejó inquieto. Sí, hija, estoy solo, ¿qué pasa? Raquel miró a su alrededor una vez más, como si quisiera asegurarse de que no había nadie más cerca. Luego me hizo un gesto para que entrara. En cuanto crucé la puerta, ella corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. Su cuerpo temblaba como si el peso de todo lo que había estado guardando finalmente la hubiera derrumbado. «Papá, te quiero mucho», dijo con la voz rota. «Lo siento mucho haber sido una mala hija». Las palabras salían entrecortadas, como si le costara pronunciarlas. Su respiración era irregular y aunque intentaba calmarla, no parecía escucharme. «Mi niña, tranquila, aquí estoy contigo». Intenté decirle, pero ella solo apretaba más el abrazo. Sus manos se aferraban a mi camisa como si temiera que me fuera a ir. Podía sentir cómo su cuerpo entero se sacudía mientras sollozaba. Intenté calmarla, pero mi mirada se desvió al interior de la casa. Fue entonces cuando lo vi. Un bulto en el suelo, justo frente a la entrada del cuarto. Al principio no entendí qué era, pero algo en su forma me hizo detenerme. Mi cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi espalda. Desde donde estaba podía ver el torso de Osvaldo. Estaba tirado boca arriba, su camisa desabotonada y su rostro pálido bajo la luz tenue de la casa. Raquel seguía aferrada a mí, pero mis ojos no podían apartarse de lo que estaba viendo. Algo en el rostro de Osvaldo me parecía extraño, como si le faltara algo esencial. No movía un músculo, pero pronto entendí por qué. Ya no tenía vida. Mi corazón se detuvo por un instante. Me quedé en silencio sin saber qué decir. «Raquel, ¿qué pasó aquí?» Mi voz salió apenas un susurro, pero ella no respondió. Solo lloraba más fuerte, con un llanto desgarrador que parecía salir desde lo más profundo de su alma. No lo pude evitar, repetía entre lágrimas, como si al hacerlo todo lo que estaba intentando contener se desmoronara por completo. Yo no podía moverme. Mis pies parecían anclados al suelo, mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba pasando. Todo dentro de mí gritaba que debía hacer algo, pero el miedo me tenía paralizado. Miré nuevamente hacia el cuerpo de Osvaldo, buscando algún signo de que tal vez estaba equivocado, de que todo esto era un malentendido. Pero no había nada. Era claro que ya no estaba con vida. Raquel seguía temblando aferrada a mí, como si el contacto pudiera protegerla de lo que había sucedido. No podía hablar, apenas balbuceaba frases sin sentido, hasta que finalmente levantó el rostro y entre sollozos dijo algo que hizo que el piso bajo mis pies desapareciera. «Papá, fui yo lo hice». La discusión se salió de las manos. Traté de calmarlo, pero ahora ya no tiene pulso. Sus palabras cayeron como piedras aplastándome por dentro. Me quedé inmóvil sintiendo cómo mi corazón se aceleraba al punto de dolerme. La miré esperando que dijera algo más, algo que desmintiera lo que acababa de escuchar. Pero sus ojos llenos de lágrimas solo confirmaban lo que mi mente no quería aceptar. Mi hija, mi Raquel, había hecho lo impensable. El miedo me invadió como nunca antes. Miré hacia el cuerpo inmóvil de Osvaldo, sin vida, y luego volví la vista a mi hija. Ahora parecía una niña asustada. «Papá, por favor, ayúdame, no quiero que me desaparezcan». Su voz se quebró al final y sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Pensé en la familia de Osvaldo, en su padre, en sus hermanos. Gente dura, gente que no se quedaría de brazos cruzados. Sabía lo que eran capaces de hacer, lo había visto antes. Si se enteraban de lo que había pasado, si descubrían que mi hija estaba detrás de esto, no habría forma de detenerlos. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que pudiera detenerlas.
pero lo único que podía hacer era quedarme allí, sosteniéndola mientras ella se desmoronaba en mis brazos. Raquel, escúchame. Necesito que te calmes. Voy a ayudarte, pero tienes que decirme todo lo que pasó. Mi voz temblaba tanto como mi cuerpo, pero traté de mantenerme firme. En ese momento entendí que haría cualquier cosa por protegerla, porque por más que estuviera atrapado en el miedo, el amor por mi hija era más fuerte. Los 2 meses siguientes fueron un verdadero caos. No había un día que pasara sin que el peso de lo que había ocurrido nos aplastara a Raquel y a mí. Desde esa noche en la casa del rancho todo cambió. Lo primero que hicimos fue tratar de mantener la calma, pero era casi imposible. Mientras ayudaba a mi hija a limpiar el lugar, mi mente seguía luchando con la realidad que acababa de presenciar. Raquel fingió que esa tarde había salido a buscar a Osvaldo. Salió de la casa con ropa limpia, como si todo estuviera en orden, y fue al pueblo. Allí preguntó por él con una preocupación que, si no supiera la verdad, habría parecido genuina. Nadie sabía nada. Al volver a la casa me dijo que todo estaba bajo control, pero yo podía ver el miedo detrás de sus ojos. Todo el mundo creyó que Osvaldo estuvo desaparecido por 3 días. Durante ese tiempo, el pueblo entero se encargó de hacer lo que mejor sabe hacer, chismear. Algunos decían que lo habían visto subirse a camionetas de gente de la sierra, que tal vez lo habían contratado para algún trabajo y se había ido sin avisar. Otros aseguraban haberlo visto en el parque con otra mujer, como si estuviera escapando de algo. Pero ninguno de esos rumores era verdad. Mientras tanto, Raquel continuaba con su papel. Iba al rancho de los padres de Osvaldo para mostrar su preocupación. Lo hacía tan bien que si no hubiera sabido lo que realmente pasó, yo mismo habría creído que estaba sufriendo de verdad. Azucena, por su parte, estaba desconcertada. Me preguntaba si creía que Osvaldo podría haber huido o si algo malo le había pasado, pero yo apenas podía responderle. No podía mirarla a los ojos sin sentir que la estaba traicionando. 3 días después, la noticia llegó. Habían encontrado el cuerpo del muchacho flotando en el río, atorado entre las ramas cerca de un puente. La corriente lo había arrastrado hasta allí. Cuando me lo dijeron, sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Aunque ya sabía lo que había pasado, escucharlo me hizo enfrentar una verdad que todavía intentaba negar. Mi esposa, al saber la noticia, rompió en llanto. Mi hija, por su parte, cayó al suelo, cubriéndose el rostro con las manos mientras lloraba de forma desgarradora. El pueblo entero asistió al velorio. La familia de Osvaldo organizó todo en su rancho. Era un velorio tradicional, con rezos, música de fondo y comida para los asistentes. Raquel estuvo presente todo el tiempo. A veces me repetía en silencio que no había otra opción, que su reacción era la de alguien que había perdido el control en un momento de desesperación y ahora cargaba con la culpa. Yo me mantenía en silencio, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Cada lágrima, cada gesto, cada palabra que mi hija decía me hacía cuestionarme más y más. ¿Había protegido o había permitido que algo mucho peor se desatara? Esa pregunta no dejaba de rondarme. Durante esos días veía a Raquel y no sabía qué pensar. Actuaba con una naturalidad que me desconcertaba. Se movía entre la gente, agradecía las condolencias, lloraba con quien se acercara a consolarla. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, recordaba a mi pequeña como era antes, cuando tenía esa luz especial que la hacía brillar. Ahora parecía una mujer completamente diferente, alguien que había aprendido a esconderse detrás de una máscara. Con el pasar de las semanas, Raquel iba al rancho. Decía que era para asegurarse de que todo estuviera en orden, aunque Azucena y yo sabíamos que no había mucho que supervisar. El lugar parecía estancado en el tiempo desde la partida de Osvaldo. Algunas veces me pedía que la acompañara. Yo lo hacía porque, aunque me costara estar allí, no podía dejarla ir sola. Una tarde, mientras regresábamos, mi hija rompió el silencio que nos había acompañado todo el camino. «Papá, no sabes lo difícil que era estar con él», dijo con la mirada perdida en la ventana.
Sentí un nudo en el estómago al escucharla, pero no respondí. Hubo días en los que no podía más. Me trataba como si fuera su propiedad, como si yo solo estuviera ahí para cumplir sus órdenes. Pero lo amaba tanto que pensé que podía soportarlo. Pensé que todo valía la pena. Su voz era suave, casi como si hablara consigo misma. Apreté las manos en el volante, tratando de controlar la tensión que empezaba a recorrer mi cuerpo. Pensé que tal vez estaba liberándose, que al fin se atrevía a contarme lo que nunca había dicho. Pero su tono comenzó a cambiar, volviéndose más duro, más amargo. Poco a poco su confesión dejó de ser sobre lo que sentía y se transformó en algo más oscuro. Me hacía sentir miserable, continuó. Siempre tenía que ser todo como él quería. Nunca le importaba lo que yo sentía, lo que yo pensaba. Me controlaba papá como si fuera un objeto. A veces me miraba como si yo no fuera nada. Yo intentaba hablar, arreglar las cosas, pero era imposible. Su amor siempre venía con condiciones. Su voz tembló un poco, pero ella no lloró. En lugar de eso, dejó escapar un suspiro. El auto seguía avanzando por el camino polvoriento, pero yo apenas podía concentrarme en la carretera. Él se lo merecía, papá. Siempre pensó que podía hacer conmigo lo que quisiera. Siempre creyó que me iba a dejar, que iba a aguantar todo. Pero no fue así. Yo no iba a permitirlo. No podía mirarla. No quería. Mis ojos estaban fijos en el camino, pero mi mente estaba atrapada en sus palabras. Mis manos temblaban en el volante y sentía que el corazón me latía en la garganta. Nunca en mi vida había sentido algo así. No era solo miedo por lo que había hecho, sino por cómo lo estaba enfrentando ahora. No había lágrimas, no había arrepentimiento, solo esa certeza inquietante en su voz. Después de lo ocurrido con Osvaldo, su familia tomó distancia de nosotros. No hubo enfrentamientos ni palabras directas, pero el ambiente era tenso. La madre de Osvaldo evitaba mirarnos cuando nos cruzábamos en el pueblo. Se notaba que en el fondo culpaba a Raquel, aunque nunca lo dijo abiertamente. Los rumores en el pueblo alimentaban su resentimiento. Y aunque no había pruebas, el silencio que nos rodeaba era más pesado que cualquier acusación. Con el pasar de los días, mi hija parecía más concentrada en el consultorio. Azucena decía que eso era bueno y que mantenerse ocupada la ayudaría a salir adelante. Yo no estaba tan seguro. Una tarde, al regresar a casa, encontré a mi esposa esperándome en la sala. Su rostro estaba pálido y sus manos jugueteaban nerviosamente con el delantal. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, se acercó. «Humberto, necesito hablar contigo. Raquel me contó algo extraño. Me dijo que hoy, mientras estaba en el consultorio, vio a Osvaldo». Mi cuerpo se tensó al instante. «¿Cómo que vio a Osvaldo? ¿De qué estás hablando?» Mi voz salió más firme de lo que pretendía. Raquel dice que estaba limpiando los instrumentos cuando lo vio parado en la esquina, justo donde hace las limpiezas dentales. Dijo que al principio no pudo moverse, que pensó que era alguien más. Después se dio cuenta de que era él. No tenía ningún diente. Toda su boca estaba negra, llena de algo viscoso, como un líquido oscuro que se le escurría por la barbilla y caía sobre su ropa. Estaba manchado de lodo como si hubiera salido del río. Su camisa estaba empapada y rota, y ella juró que había un olor a humedad como tierra mojada. Raquel dice que él no hablaba, pero la miraba directamente. Me dice que salió corriendo del consultorio hasta su camioneta. Afortunadamente no tenía pacientes en espera. Cuando llegó a casa tuve que darle una pastilla para que pudiera tranquilizarse. Mi mujer terminó de hablar y me miró con una mezcla de miedo y preocupación. La imagen que describió era aterradora, tan vívida que parecía tomar forma en mi mente. Me imaginé a Osvaldo, o lo que quedaba de él, parado en ese consultorio con la boca negra y ese líquido cayendo sobre su ropa. Sentí un escalofrío recorrerme y por un momento la casa entera pareció quedarse en silencio. Después de aquella tarde, algo en nuestra hija cambió.
Aunque intentaba mostrarse fuerte y seguir con su rutina, era evidente que algo dentro de ella se estaba quebrando. Empezamos a notar su comportamiento extraño por las noches. Se levantaba en las madrugadas. A menudo se escuchaban sus pasos por la casa, lentos y silenciosos, como si no quisiera despertar a nadie. Una vez, al no soportar más mi preocupación, salí de la habitación y la encontré en la sala. Estaba sentada en el sillón. Le pregunté si estaba bien, pero solo murmuró que no podía dormir y cambió de tema. Algo en su expresión era profundamente inquietante, una mezcla de miedo y agotamiento que no había visto en ella antes. A pesar de sus intentos por aparentar normalidad, las señales eran cada vez más evidentes. Apenas comía, tenía profundas ojeras y su piel lucía más pálida de lo habitual. Una noche, después de oírla decir que no podía más con el dolor de cabeza y los nervios, le dije que me acompañara a la farmacia. Subió al coche en silencio con la mirada fija en sus manos que no dejaban de temblar. Durante el trayecto apenas habló. Yo trataba de encontrar las palabras adecuadas para preguntarle cómo estaba, pero algo en su expresión me hizo guardar silencio. Al llegar a la farmacia, esperé en el auto mientras ella entraba. Desde el asiento del conductor, observaba cómo caminaba despacio entre los estantes, como si incluso eso le costara. Cuando regresó, se subió al coche con una pequeña bolsa blanca y se sentó en el asiento del copiloto. Por un momento pensé que el silencio continuaría, pero cuando encendí el motor, rompió a llorar. «No puedo más, ya no puedo con esto», dijo, y antes de que pudiera preguntarle algo, las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Golpeó el asiento con ambas manos con una fuerza que no esperaba. Su respiración se agitaba mientras trataba de hablar entre sollozos. «Él no me deja en paz, papá. Osvaldo no se ha ido. Está conmigo, siempre está conmigo. Lo siento en todas partes. No importa dónde vaya, está ahí. Y el olor a humedad es igual que cuando lo encontraron en el río. Está en mi ropa, en mi piel, no importa cuánto trate de ignorarlo. Papá, no es la primera vez que pasa algo extraño», dijo, y noté cómo sus manos temblaban sobre sus piernas. «Hace unos días, cuando iba al rancho sola, pasó algo. Estaba manejando cuando a mitad del camino sentí algo pesado en mis hombros. Era como si alguien hubiera puesto sus manos sobre mí. No quise voltear, papá. No podía, porque sabía que no debía hacerlo. Pero de reojo vi que había alguien sentado en el asiento del copiloto. Era un hombre grande, un bulto oscuro. No podía ver su cara, pero sabía quién era. Era Osvaldo. Su respiración era fuerte y profunda, como si estuviera allí mirándome. Quería detener el coche, quería salir corriendo, pero no podía. Era como si todo mi cuerpo estuviera paralizado. Entonces sentí como algo tocaba mi oreja. Era un tacto frío que se deslizó hasta llegar a mi lóbulo. Lo hacía despacio, como solía hacerlo él cuando nos acostábamos en el sofá. Todo mi cuerpo estaba erizado. No podía pensar, no podía respirar. Y lo peor es que sentía que quería reírse de mí como si disfrutara de lo aterrada que estaba. No era solo su presencia, papá. Era él. Estaba sentado ahí en mi coche. La respiración de mi hija era irregular. Intenté extender una mano hacia ella, pero la apartó temblando aún más fuerte. Mi hija me estaba contando algo que, por más imposible que sonara, lo decía con una seguridad que me aterraba. Sus palabras no eran producto de la imaginación o del miedo. Ella realmente creía que todo eso había pasado. Y lo peor era que mientras más hablaba, más empezaba a creerlo yo también. Por las noches me quedaba mirando el techo. No entendía cómo era posible que mi hija viviera con lo que estaba pasando, que pudiera hablar de Osvaldo siguiéndola, con esa mezcla de miedo y frustración, pero sin mostrar ni un rastro de arrepentimiento. Decía que el remordimiento la perseguía, que quería que su esposo la dejara en paz, pero sus palabras no coincidían con sus acciones. No parecía cargar con el peso de la culpa, no como yo.
Me di la vuelta en la cama tratando de encontrar una posición que aliviara la presión en mi pecho, pero era inútil. Todas las noches era lo mismo. Sentía un dolor profundo como si algo se aferrara a mi corazón y no lo soltara. Una y otra vez, las imágenes de esa noche volvían a mi mente. La confesión de mi hija, el cuerpo de Osvaldo y su rostro inmóvil en el suelo. Y luego el recuerdo de lo que hice para ayudarla. El peso de esa decisión era una carga que no podía quitarme sin importar cuánto lo intentara. Había sido yo quien le dijo que todo estaría bien, quien la ayudó a limpiar el desastre, quien la protegió cuando más lo necesitaba. No podía sacudir la sensación de que al ayudarla me había convertido en parte de algo que nunca podría deshacer. Y mientras ella buscaba librarse de la presencia de Osvaldo, yo no sabía si alguna vez podría librarme del peso de mi propia culpa. Fue una tarde que mi hija me pidió que fuera al rancho. «Papá, no puedo volver allí. Por favor, ve tú. Solo trae lo que encuentres en las cajas del cuarto». No quería ir, pero su mirada tan cargada de miedo no me dejó opción. El camino se sintió más largo de lo habitual. El aire parecía más denso y el silencio del entorno solo hacía que mis pensamientos se agolparan en mi mente. Me acerqué a la puerta con la llave en la mano, tratando de calmar mis nervios. Pero antes de meterla en la cerradura lo escuché. Un sonido bajo, rítmico, como el crujir de la madera. Mis sentidos se agudizaron y sentí un escalofrío recorrerme. Era un sonido que reconocí de inmediato. Algo se balanceaba. Mi mente fue directo a la hamaca en la sala, la misma que Osvaldo usaba a menudo. Pero la casa estaba cerrada. No había forma de que alguien estuviera adentro. Cada músculo de mi cuerpo parecía negarse a moverse, pero finalmente reuní el valor para girar la llave. La cerradura emitió un chasquido seco y empujé la puerta con lentitud. Esta se abrió con un chirrido largo, un sonido que parecía resonar en cada rincón del rancho vacío, como si el lugar mismo estuviera respondiendo a mi llegada. Ese balanceo rítmico que había escuchado desde afuera continuaba. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos se dirigían casi contra mi voluntad hacia el interior de la sala. Ahí estaba. La hamaca se balanceaba suavemente con un movimiento casi imperceptible, y sobre ella había un bulto. La gorra ladeada sobre su rostro cubría su identidad, pero no hacía falta verla para saber quién era. Todo en mí lo sabía de una forma instintiva y aterradora. Algo en esa figura inerte me decía que estaba esperándome. «Lo siento mucho», susurré con la voz quebrada como si estuviera hablando con alguien vivo. «Lo siento mucho, Osvaldo. Siento lo que mi hija te hizo. Siento cómo terminaron las cosas». Mis palabras flotaron en el aire sin respuesta. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia el suelo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No sabía si estaba hablando con un espectro, con mi propia culpa, o con algo más oscuro que se aferraba al lugar. Nunca quise esto, nunca quise que las cosas terminaran así, dije casi rogando por una respuesta. La figura en la hamaca no se movió, pero el balanceo se detuvo de golpe, como si el aire hubiera dejado de empujarla. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. La sensación de que me estaba observando desde debajo de esa gorra era tan intensa que tuve que apartar la mirada. Sentí como si sus ojos invisibles pero presentes me perforaran el alma. Finalmente mi cuerpo reaccionó. Di media vuelta y cerré la puerta tras de mí con manos temblorosas. Subí a la camioneta rápidamente con el corazón desbocado y encendí el motor. No pude dejar de llorar durante el resto del trayecto. Después de aquella visita al rancho, el sueño se volvió mi enemigo. Cada noche al cerrar los ojos, me encontraba nuevamente en aquella sala con la hamaca balanceándose lentamente y esa figura inerte esperándome. En mis sueños, el bulto levantaba la cabeza, la gorra caía al suelo y un rostro vacío y sin rasgos se giraba hacia mí. Siempre trataba de moverme y de gritar, pero algo me lo impedía. El miedo me paralizaba y entonces despertaba sudando y temblando, sintiendo el mismo peso en el pecho que había experimentado al entrar a esa casa.
Pocos días después, algo ocurrió que terminó de rompernos como familia. Mi hija estaba trabajando en el consultorio, intentando retomar su rutina pese a todo lo que había ocurrido. Fue una tarde como cualquier otra hasta que alguien entró. Lo que pasó después nos marcó para siempre. El ataque fue rápido. Alguien entró a la fuerza y sin decir una sola palabra le roció ácido en el rostro. El líquido quemó su piel al instante y los gritos de mi hija se escucharon hasta fuera del consultorio. La gente corrió a ayudarla, pero el daño ya estaba hecho. Los testigos decían que el atacante huyó sin mirar atrás, desapareciendo entre las calles del pueblo como un fantasma. Cuando llegamos al hospital, mi esposa y yo estábamos desesperados. Nos llevaron al área de emergencias, donde los médicos intentaban estabilizarla. Los gritos de dolor de mi hija resonaban en todo el lugar, y yo no podía hacer nada más que quedarme de pie impotente, mientras mi mundo se desmoronaba. Me dijeron que el ácido había afectado gran parte de su rostro. Las quemaduras eran graves, y aunque harían todo lo posible por ayudarla, ya no sería la misma. Esa noche, cuando finalmente me dejaron verla, casi no la reconocí. Su rostro estaba cubierto con vendas y su respiración era pesada, interrumpida por sollozos. Me acerqué lentamente tratando de no derrumbarme, pero cada paso hacia ella me hacía sentir como si cargara un peso insoportable. Me quedé a su lado tomando su mano sin saber qué decirle. Algo en mi pecho me decía con una certeza que no podía ignorar que había sido la familia de Osvaldo. No tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas. No sabía quién exactamente, si fue su madre, un hermano o alguien más cercano a ellos, pero lo sabía. Podía sentirlo como una llaga que nunca sanaría. El resentimiento que se reflejaba en sus miradas, todo tenía sentido ahora. Ellos no necesitaban palabras para expresar su rencor. Lo habían hecho con un acto que nos marcó para siempre. Habían esperado el momento perfecto para atacar, para devolvernos el daño que les habíamos causado. La transición del hospital a casa fue más dura de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Después de semanas entre médicos, cirugías y cuidados intensivos, finalmente nos dijeron que podíamos llevarla de vuelta a casa. La noticia debería haber traído alivio, pero lo único que sentí fue un peso en el pecho. La recuperación de mi hija fue lenta y dolorosa, tanto física como emocionalmente. El ácido había dejado cicatrices profundas en su rostro. Los médicos habían hecho lo posible por tratar las quemaduras, pero no podían devolverle lo que había perdido. Los días en casa se convirtieron en una rutina de cuidados constantes y, sobre todo, intentos de consolarla. Azucena y yo tratábamos de mantenernos fuertes por ella, aunque la tristeza y la impotencia se reflejaban en cada mirada que compartíamos. Al principio intentó mostrarse fuerte. Decía que iba a salir adelante, que las cicatrices no definían quién era. Hubo días en los que incluso parecía convencida de ello, aunque su voz carecía de la firmeza que solía tener. Pero pasaban los días y cada vez salía menos de su habitación. Incluso las visitas al médico se convirtieron en un suplicio, porque sabía que tendría que enfrentarse a las miradas de los demás. Una mañana, la casa estaba extrañamente silenciosa. Azucena y yo habíamos salido temprano al mercado como acostumbrábamos, dejando a nuestra hija en su cuarto. Habíamos insistido en que viniera con nosotros y que saliera un poco, pero como siempre se negó. «No me siento bien, mamá, mejor me quedo», dijo con su voz apagada, como quien ya no tiene fuerzas para discutir. Al volver a casa todo parecía normal. Mi esposa fue directo a la cocina con las bolsas del mercado, mientras yo dejaba las llaves sobre la mesa en la sala. Decidí subir a ver a mi hija. No tenía un motivo claro, simplemente quería asegurarme de que estuviera bien. Al llegar al pasillo todo estaba en calma. Toqué la puerta de su cuarto con suavidad, llamándola. «Hija», pregunté esperando oír un sí, o al menos el ruido de las mantas moviéndose. El silencio fue mi única respuesta. Pensé que tal vez estaba profundamente dormida, pero aún así, algo me empujó a girar la perilla. Abrí la puerta lentamente, dejando que la luz del pasillo iluminara el interior.
Las cortinas cerradas dejaban entrar solo una tenue penumbra, y la figura de mi hija estaba acostada en la cama. Todo parecía normal, pero su quietud llamó mi atención. Me acerqué despacio, intentando no despertarla bruscamente. Me senté al borde de la cama y llamé su nombre otra vez en un susurro. «Hija», volví a decir, tocando suavemente su brazo. Fue entonces cuando me detuve. Algo en la frialdad de su piel, en la inmovilidad de su figura, me hizo entender que algo no estaba bien. El mundo a mi alrededor pareció detenerse y mi corazón empezó a latir con fuerza. Llamé a Azucena y supe que al hacerlo, mi peor temor estaba a punto de confirmarse. Han pasado 2 años desde aquella tarde, desde el momento en que la encontramos en su cuarto, inmóvil y rodeada por ese silencio que aún hoy siento como un eco constante en mi vida. 2 años desde que perdimos a nuestra hija, desde que el peso de todo lo que llevaba dentro terminó por vencerla. Sé que no pudo con todo el dolor. Lo veía en sus ojos cada día, en la forma en que evitaba los espejos, en los suspiros pesados que dejaba escapar cuando pensaba que nadie la escuchaba. La culpa la había consumido. El miedo la seguía como una sombra, como un recuerdo que nunca se desvanecía. Aunque nunca lo dijo abiertamente, yo sabía que seguía viendo a Osvaldo. Para ella, él nunca se fue. Pienso en todo esto todos los días. Me despierto cada mañana con un peso en el pecho que no me abandona. La casa está más silenciosa ahora, y el vacío que dejó mi hija es algo que no hemos podido llenar. Azucena trata de seguir adelante. Se esfuerza en mantener la rutina, en hablar con los vecinos, en ir al mercado como si nada hubiera cambiado. Pero yo sé que ella también siente ese hueco, esa herida que nunca cicatriza. La diferencia es que ella no lleva la misma culpa que yo, porque yo sé lo que hice. Yo sé cómo ayudé a mi hija, cómo me convertí en su cómplice. Esa noche en el rancho, cuando me pidió ayuda, no dudé. Lo hice porque pensé que era lo correcto, porque el amor de un padre a veces nubla el juicio. Al ayudarla, le di las herramientas para cargar con un peso que nunca pudo soportar. Y aquí estoy todos los días, recordando cada decisión, cada palabra, cada silencio que compartimos. No tengo el valor de admitir lo que hice. No lo dije en su momento y no puedo decirlo ahora. Soy un cobarde, no porque no pueda enfrentar la justicia, sino porque no puedo enfrentarme a la mirada de mi esposa, a la memoria de mi hija, a la idea de que mi amor por ella la condenó en lugar de salvarla. Me despierto sudando con el corazón latiendo con fuerza, preguntándome si alguna vez podré librarme de este tormento. No lo puedo decir en voz alta, pero lo siento dentro de mí. No puedo más. Hay días en los que pienso que esta carga terminará por aplastarme. La culpa, la tristeza, el vacío, todo se acumula hasta que apenas puedo respirar. He tratado de encontrar consuelo en pequeñas cosas, las flores que dejo en su tumba, las oraciones que murmuro por las noches. Nunca será suficiente, porque aunque han pasado 2 años, hay noches en las que siento que todo ocurrió ayer. Hay días en los que el eco de sus pasos, el sonido de su risa en mi memoria, son tan vívidos que casi puedo tocarla. Y entonces recuerdo que ya no está, y que de alguna manera fui parte de la razón por la que se fue. Hola huéspedes, ¿cómo están? Es un gusto poder volver a saludarnos. Gracias por permitirme compartir este relato con ustedes y pasar un buen rato haciéndoles compañía. Si el video les gustó, por favor no duden en dejarme sus comentarios. No olviden compartirme también sus experiencias. Me encanta leerlos y conocernos un poco más. Me anima mucho que sigamos con este proyecto y sobre todo que más huéspedes sigan llegando. Estoy muy feliz por la bonita comunidad que estamos formando. Y de todo corazón muchas gracias. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.